Bienvenidos a este encuentro con la palabra. Hoy vamos a dedicar un tiempo para considerar algunos de los textos que son emblemáticos en la Sagrada Escritura. Hay algunos textos como por ejemplo Juan 3:16, que eso es algo muy particular. Después de Juan 3:16 hay otros textos muy conocidos, muy familiares por los lectores de la Biblia. Y voy a referirme en esta oportunidad al contenido de Filipenses 4:13, que todos recordamos y conocemos lo que dice este maravilloso texto. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto, cuando uno lo lee, llena a uno de esperanza, de fe, de confianza, y al mismo tiempo transmite la idea de que con ese texto tiene como el secreto para hacer grandes prodigios, porque fíjense, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando uno analiza esa expresión, vean lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todo lo puedo, es decir, todo, la expresión todo envuelve como decir cualquier cosa, la totalidad. Cualquier cosa puedo hacer, cualquier cosa puedo, poder, ¿sabes lo que significa poder? Tener poder. Cualquier cosa puedo hacer, y luego dice, porque Cristo me fortalece. Es decir, el creyente puede hacer cualquier cosa porque Cristo le fortalece. Pero esto tiene una idea extraordinaria de que uno puede hacer lo que uno quiera porque Cristo lo fortalece. Es interesante. Para poderlo entender, hay que estudiar el texto en su contexto y nos da una idea de qué es lo que está el apóstol Pablo tratando de decir. En primer lugar, vamos a recordar quién es el autor de esa frase, todo le puedo en Cristo que me fortalece. Quien escribe es el apóstol Pablo. Todos conocemos la historia del apóstol Pablo. Pablo era un fariseo muy entregado a la religión y defensor de la fe judía. Pero un día tuvo un encuentro con Jesucristo y su vida cambió totalmente. Ese cambio le llevó a ser un defensor de la fe en Cristo. Entonces, de fariseo, defensor del judaísmo, se convierte en discípulo de Jesucristo, defensor y propagador de la fe en Jesucristo. Entonces, quien escribe es el apóstol Pablo, un hombre entregado a servir en el ministerio que Dios le había encomendado. ¿A quién escribe el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia, la iglesia que estaba en la ciudad de Filipo. Esta iglesia tiene una historia muy particular. Esa iglesia nació por el ministerio precisamente del apóstol Pablo. En su segundo viaje misionero, él salió y estuvo por toda la cuenca del Mediterráneo llevando el mensaje del Evangelio. En esa travesía llegó a la ciudad de Filipo, donde, como era su costumbre, se acercó a los judíos para compartir de la fe. Un día sábado fue al lugar donde se reunían ellos junto al río y comenzó a exponer la palabra entre los judíos que se congregaban allí para la oración. Y una mujer, Lidia, que venía de Teatira, que fue movida por el Espíritu Santo y aceptó a Jesucristo. Y luego ella fue bautizada y les invitó para que fueran a su casa. La casa de Lidia se convirtió en el centro de operaciones de Pablo para proclamar el Evangelio en Filipos y durante mucho tiempo estuvo haciendo esa tarea. En una oportunidad, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación se le acercaba cada vez que el apóstol Pablo decía, estos son siervos del Dios viviente, son siervos del Dios viviente. Y un día Pablo, pues un poco fastidiado por esta intromisión de la mujer que lo acosaba diciéndole que era siervo del Dios viviente, le dijo entonces que el espíritu que tenía de adivinación lo expulsó. Y eso ocasionó una gran molestia al dueño de la muchacha y entonces lo acusó delante del concilio y lo pusieron preso.
Allí fue donde tuvo el gran encuentro con el carcelero, ¿se acuerdan? El carcelero de Filipo, que le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, estos son los antecedentes. Luego Pablo se fue y quedó sembrada la semilla de la fe en la casa de Lidia, y seguramente en esa casa se fundó la iglesia de Filipo. La iglesia a la que muchos años después Pablo le está escribiendo esta carta. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo escribe la carta? Esta carta de Filipenses es una carta muy hermosa. Es una carta donde rebosa de gozo. La palabra gozo se manifiesta en varias partes de la carta. En esa hermosa carta hay unos textos también que son muy prominentes. Por ejemplo, aquel que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otras veces os digo, regocijaos, el Señor está cerca y por nada estéis afanosos. Ese texto viene de la carta a los filipenses que Pablo le envía a ellos. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo le escribe? Bueno, porque él estaba en una situación dramática y necesitando el apoyo de las congregaciones, y esa iglesia muy generosa le envió entonces una ofrenda, y entonces recompensando, en agradecimiento por aquella ofrenda que había recibido de parte de la iglesia de Filipo, entonces él envía esta carta. Y donde expresa esta gran frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿qué significa en realidad esta expresión? Para poderlo comprender hay que ir al contexto. Les he mencionado más o menos el contexto histórico, ahora vamos a ver el contexto de la carta. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir con esta expresión? Para ello, vamos a leer los versículos anteriores en ese capítulo 4. Vamos a leer el versículo 12, el anterior al 13. Vean lo que dice. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí es que dice entonces, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿qué es todo eso que él puede en Cristo que le fortalece? Ese todo al que él se refiere son acciones de su ministerio, de un hombre de Dios expandiendo el evangelio y que pasa por vicisitudes. Como él dice, hay momentos de abundancia, hay momentos de escasez, hay momentos en que está rebosante de alimento, hay momentos que no tiene. Entonces él dice, para todo eso he estado preparado para soportarlo. Y todo eso lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, todo quiere decir, leyendo lo anterior, el momento de hambre yo lo puedo soportar. El momento de abundancia yo tengo la condición también para hacerlo. Tengo la sabiduría, tengo la inteligencia para enfrentar las diferentes circunstancias de la vida y salir triunfante. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El todo entonces se refiere, o todas las cosas, se refieren a las situaciones socioeconómicas hoy día. Expresar con la misma fuerza este texto y ponernos en el lugar de Pablo, ponernos en las sandalias de Pablo y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una expresión clave que nos da el secreto de poderlo todo. ¿Cuál es ese secreto que nos permite que se cumpla realmente el sentido de este texto? La expresión en Cristo. Pablo no lo puede por sus capacidades intelectuales, porque era un hombre muy instruido, un doctor, un teólogo, una persona muy conocida. No lo podía por sus condiciones intelectuales, ni por sus condiciones socioeconómicas, ni por sus condiciones de ciudadanía, porque era ciudadano romano. Ese todo significa a las condiciones humanas que le podrían permitir, las cualidades que le podrían permitir obtenerlo todo. No, lo obtenía porque estaba fundamentado en Jesucristo. Y en varios otros textos de la Escritura
El Señor Jesucristo dice que todo lo que pidieres en mi nombre, eso haré. Incluso en Juan 14, Jesucristo dice, y cosas mayores que estas haré, refiriéndose a las cosas que él hizo, porque yo voy al Padre. Y si algo piden en mi nombre al Padre, para que sea glorificado, yo lo voy a hacer. Entonces, esto es la confianza que tenía el apóstol Pablo y la virtud que debemos tener nosotros hoy día para poder alcanzar este nivel espiritual de poder obtenerlo todo en Cristo. Estamos viviendo situaciones bastante complejas. Recuerda, en este momento, un momento de escasez. Ahora, ¿qué pasa? En el momento de abundancia estamos gozosos, en el momento de escasez estamos tristes. Ese no es el sentido de Pablo. Pablo decía, en la abundancia o en la escasez, yo mantengo mi fe, yo mantengo el gozo, que es una de las expresiones que más se repite en esta carta, porque tengo mi confianza puesta en Jesucristo. Puede ser que en este momento estés pasando por un momento difícil y creas que no tiene salida, que no tiene solución. Bueno, aquí está un mensaje de aliento que viene en la palabra desde la pluma del apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú lo puedes hacer todo, lo puedes lograr todo, lo puedes obtener todo, porque Cristo es el que te fortalece. Ahora, eso quiere decir que tenemos que reavivar la fe en Jesucristo, que tenemos que darle fuerza a esa fe en Jesucristo como necesitamos en este momento. El mundo realmente necesita un despertar espiritual. Tal vez Dios ha permitido, yo no creo que Dios fue el causante del coronavirus, pero lo ha permitido para que el mundo reflexione, para que el mundo piense que en la abundancia y en la escasez la fe es un valor muy importante, que también aprender a conformarnos y también nosotros a utilizar nuestra inteligencia, nuestros recursos para prepararnos para cuando pase la situación del coronavirus. También, una vez que transcurra estos días y estemos otra vez en la normalidad, no podemos olvidar, en todo y para todo estamos preparados y lo podemos hacer porque es Cristo el que nos fortalece. Y aquí hay también una otra lección muy interesante que se corre a través de la Sagrada Escritura, que hay un binomio en la Biblia, hay un binomio que es un binomio muy poderoso, que cuando accionan juntos hacen obras maravillosas. El binomio, el hombre y Dios. Cuando se unen los dos, pueden hacer obras maravillosas, increíbles, como uno puede decir. Cuando se unió Moisés, se unió a Dios en la tarea de liberar al pueblo de Israel, hizo obras maravillosas. Pero no fue Moisés, fue Dios a través de Moisés. Ahí está el binomio que tiene una capacidad extraordinaria de realizaciones. Y lo podemos ver a través de toda la Sagrada Escritura. Ahí está el binomio David-Dios, un hombre con el corazón de Dios. Entonces el binomio David-Dios fundó la casa a través de la cual vendría Jesucristo. Y así podemos seguir enumerando grandes hombres de Dios. El binomio Pedro y Dios le dijeron a un paralítico, levántate y en el nombre de Cristo toma tu lecho y anda. Ese binomio tiene el poder para grandes realizaciones. Entonces, el elemento humano y el elemento divino tiene la capacidad de grandes realizaciones y hoy también se puede hacer, porque es el Dios de siempre, el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de mañana. Ese Dios de la Biblia que nos dice que todo lo podemos hacer porque tenemos la capacidad en Cristo, también se puede materializar el día de hoy si tú estás dispuesto a creer. Jesucristo le dijo a un hombre, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Si tú puedes creer que combinado con Dios puede hacer grandes realizaciones, pues lo vas a hacer. Es asunto de creer. Haz como el apóstol Pablo. Se unió a Dios en la tarea de realizar el propósito divino para aquel momento y hizo grandes realizaciones. El apóstol Pablo, después de Jesucristo, es la persona más prominente en el Nuevo Testamento. Un hombre que escribió
7 cartas a unas iglesias que escribió. Él escribió una gran parte del Nuevo Testamento, y además de eso es el que puso las bases de la doctrina cristiana. Es un gran hombre. ¿Cómo logró hacer llegar a ser un gran hombre? Porque se unió con Jesucristo en la tarea de cumplir la comisión que le habían enviado. Tú también tienes una misión hoy, tú también tienes una tarea hoy, cualesquiera que sea. Si te unes a Dios, puedes lograr salir adelante. Este es el mensaje que tengo para ti en el día de hoy. Ponte en las sandalias de Pablo, y sea cual sea la circunstancia que estás viviendo, di: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en la fe en Cristo que me fortalece. Él te va a dar la fuerza para superar esta situación complicada, dramática que estamos viviendo, y vas a tener la bendición gloriosa de tener la victoria. Dios te bendiga en este hermoso momento, y me despido con las palabras del mismo apóstol Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros todos, hoy